Hay historias que no comienzan con un grito, sino con un silencio tan antiguo y tan pesado que atraviesa generaciones enteras sin que nadie se atreva a romperlo. Y cuando una viuda humilde, cansada de tanto perder, recibe una parcela abandonada en herencia de una mujer de la que su familia nunca habló, ese silencio empieza a crujir. No por lo que la tierra muestra, sino por lo que intenta esconder desesperadamente. Porque a veces la verdad no está enterrada bajo metros de tierra, sino guardada en los lugares más inesperados, en un pozo seco, en un objeto que no debería estar allí, en aquello que nadie quiso mirar. Y cuando ella decide enfrentar o que otros evitaron, descubre señales que no encajan. Pistas que contradicen todo lo que escuchó desde niña y detalles que parecen querer contar una historia completamente diferente. Lo que esta viuda encontrará no es solo parte de su pasado, sino algo que cambiará para siempre la forma como ella ve su familia, sus orígenes y lo que realmente aconteció en aquel lugar. Desde temprano, cuando el sol apenas insinuaba su luz sobre los techos de lámina del barrio, Rosa ya estaba despierta. Había aprendido a vivir así, un día comenzando antes de todos, pero sintiéndose siempre la última en ser vista. Su vida transcurría entre el olor a jabón barato, el rugido de los buses abarrotados, las miradas ajenas que cargaban curiosidad disimulada y el cansancio que nunca le daba tregua. Desde que enviudó, aquel silencio que se instala en una casa después de una pérdida parecía seguirla a todas partes, como si se colara hasta en sus respiraciones más profundas. Aún así, ella mantenía firme o sorriso suave que usaba para no preocupar a sus dos hijos, aunque su mirada revelara que alguna parte de ella seguía buscando un lugar para descansar. Ese día, mientras regresaba de un turno largo como limpiadora en una casa del centro, encontró un sobre rígido en la puerta. No tenía adornos ni sello elegante, pero su peso era distinto, casi solemne. Estaba dirigido a ella con una letra firme, antigua. Rosa sintió un escalofrío extraño antes de abrirlo, como si el papel hubiera sido enviado desde un lugar que prefería mantenerse oculto. Dentro, una notificación formal anunciaba que había recibido en herencia una pequeña parcela rural de una mujer llamada Amalia. La misma Amalia de quien su madre siempre dijo que no había nada que recordar. La misma que no era mencionada ni en fotos antiguas, ni en conversaciones familiares, ni siquiera en los silencios largos después de un domingo difícil. Rosa sintió que el mundo se detenía un instante. ¿Por qué alguien que fue apagada de todas las historias familiares decidiría dejar algo justo para ella? Guardó el sobre en su bolsa y pasó el resto del día como si caminara en un sueño tembloroso. Mientras preparaba la comida para sus hijos, mientras lavaba la ropa, mientras intentaba descansar un poco, la pregunta la mordía por dentro. Si su madre nunca permitió falar de Amalia, ¿qué significado tenía aquella herencia? ¿Qué se esconde detrás de un silencio tan grande que atraviesa generaciones enteras? Esa noche, la inquietud pudo más que el cansancio. Rosa decidió que no viviría con otra pregunta sin respuesta, otra sombra más. Al alba siguiente, sin avisar a nadie, tomó un bus rumbo al lugar indicado en la carta, cargando apenas una mochila pequeña y la esperanza de encontrar algo que explicara por qué su vida siempre pareció tener un capítulo arrancado. El camino era largo, rodeado de campos extensos, árboles retorcidos y una calma que parecía observarla con desconfianza. Al llegar, la parcela estaba ahí, un terreno humilde, bordeado por vegetación densa, con el olor a humedad que solo el tiempo sabe dejar. No había casa, apenas un espacio abierto donde el viento parecía cargar recuerdos que no le pertenecían. Y justo en el centro,
como una herida en un tierra, un pozo seco cubierto por tablas viejas. Parecía más un intento de encerrar algo que de proteger a alguien. Rosa sintió un nudo en la garganta. Aquello no tenía sentido. ¿Por qué alguien dejaría un pozo abandonado como único señal de su existencia? Dio 2 pasos hacia él con cautela. Las tablas crujieron bajo su mano, como si protestaran por ser tocadas después de tantos años. Una de ellas estaba suelta. Cuando la movió apenas un poco, algo debajo captó su atención. Una tela azul, doblada con una delicadeza que contrastaba radicalmente con la suciedad del lugar. Rosa retiró la tabla por completo y al inclinarse vio que se trataba de una prenda infantil, impecablemente doblada, sin rastros de polvo, como si hubiera sido guardada ayer o como si alguien hubiera querido protegerla del mundo. Sus ojos se llenaron de un brillo inquietante. Aquel hallazgo cortó su aliento por un instante, despertando una extraña mistura de ternura, medo e curiosidade. Ella nunca había visto ese pequeño vestido azul en ningún álbum familiar, en ninguna caja de recuerdos, en ninguna historia contada a medias por su madre. Y más perturbador aún, se notaba que perteneció a una crianza que nadie mencionó jamás. Y si nadie hablaba de Amalia y nadie hablaba de aquella crianza, entonces, ¿qué relación había entre ambas? ¿Por qué ocultar algo así? La brisa sopló fuerte, como si quisiera avisarle que ya había ido demasiado lejos para retroceder. Rosa sintió un frío profundo en el estómago, ese tipo de sensación que uno reconoce antes de que la vida cambie para siempre. Mientras sostenía el vestido entre sus dedos, una única pregunta retumbó dentro de ella, tan intensa que parecía venir desde el fondo del pozo, o tal vez desde lo más antiguo de su propia historia. Si toda su familia había guardado silencio absoluto sobre Amalia, entonces, ¿para quién era aquel pequeño vestido azul? Desde el instante en que Rosa encontró el pequeño vestido, azul dentro del pozo, una inquietud persistente comenzó a acompañarla como una sombra muda. Esa noche, mientras intentaba dormir sobre un colchón improvisado dentro de un galpón abandonado cercano, su mente regresaba una y otra vez a la imagen de la prenda cuidadosamente doblada, intacta a pesar del paso de los años. No podía evitar preguntarse qué clase de historia se escondía detrás de algo tan frágil, preservado en un lugar tan áspero. El silencio del terreno no hacía más que intensificar la sensación de que había tocado un recuerdo que alguien quiso enterrar para siempre. Al amanecer, Rosa decidió buscar respuestas entre los vecinos dispersos de la zona. Caminó por senderos de tierra que serpenteaban entre árboles altos, hasta llegar a un pequeño grupo de casas donde la vida parecía avanzar despacio, con el ritmo de quienes ya han visto demasiado para sorprenderse. Allí, cada persona que la observaba parecía guardarse algo, como si reconocieran el apellido de la carta antes incluso de que ella mencionara el nombre de Amalia. Algunos la saludaban con educación nerviosa, otros desviaban la mirada. La sensación era la misma en cada rincón. Todos sabían algo, pero nadie parecía dispuesto a decirlo abiertamente. La primera mujer con quien habló era dueña de un pequeño almacén improvisado, una construcción sencilla con estantes de madera y aroma a pan del día anterior. Ella, mientras acomodaba productos, soltó comentarios que parecían casuales pero cargados de insinuaciones. Decía que Amalia era una mujer difícil de entender, alguien que vivía apartada porque no confiaba en nadie, pero que al mismo tiempo mostraba una ternura extraña al comprar siempre 2 platos de comida caliente, aun cuando cada habitante del pueblo juraba que ella vivía completamente sola. La dueña del local ofreció esas palabras como quien deja caer piezas sueltas de un rompecabezas.
pero al notar el interés profundo de Rosa, cambió de tono y comenzó a medir cada frase. En otra casa, una anciana comentó, con una mezcla de miedo y resignación, que durante años se escucharon rumores de que Amalia cuidaba a alguien dentro de su hogar, alguien que nunca salía a la luz del día. Otros afirmaban que estaba desequilibrada, que veía cosas donde no las había, y que por eso prefería mantenerse lejos del pueblo. Sin embargo, cada una de esas versiones parecía fabricada a la medida del chisme local. Ninguna coincidía con el hecho de que la mujer había dejado su única parcela a una nieta que, en teoría, jamás había conocido. El contraste entre las historias aumentaba la confusión, como si el pueblo entero hubiera pactado recordar solo fragmentos convenientes y borrar el resto. Mientras regresaba al terreno, las palabras escuchadas se mezclaban con el sonido de los grillos y el viento moviendo las hojas. El pozo seco se alzaba ante ella como un recordatorio inevitable de que había algo más profundo que debía descubrir. Rosa se arrodilló junto a las tablas, aún insegura de si debía seguir removiendo lo que otros intentaron ocultar. Sentía miedo, pero también una fuerza interna que la empujaba a continuar. Al inclinarse, notó que una de las piedras internas parecía sobresalir ligeramente. Estiró la mano y, tras varios intentos, logró moverla. Fue entonces cuando una punta de tela antigua, amarillenta por el tiempo, quedó atrapada entre las grietas del pozo. El corazón de Rosa latió con fuerza mientras tiraba con cuidado. La tela estaba enredada entre piedras húmedas y musgo seco, como si alguien la hubiera empujado allí con prisa o desesperación. Lo poco que logró sacar era parte de una bolsa de tela gruesa, bastante deteriorada, como si hubiera permanecido guardada en ese lugar por décadas. El simple contacto con la fibra despertó en ella una mezcla de temor y necesidad urgente de saber lo que contenía. Aquello, sin duda, era la segunda señal de que el pozo guardaba secretos que estaban destinados a permanecer ocultos. Mientras sostenía la bolsa rasgada, una sensación incómoda la recorrió. ¿Por qué su madre jamás mencionó la existencia de Amalia? ¿Por qué nadie en la familia habló de una parcela, de un pozo, de objetos escondidos? ¿Qué clase de historia dolorosa podía haber sido tan cuidadosamente enterrada que 3 generaciones completas prefirieron fingir que nunca existió? Rosa comprendió que esa herencia no era un gesto de cariño ni un simple trámite, sino un llamado silencioso que había esperado por años hasta finalmente llegar a sus manos. Al caer la tarde, el terreno se llenó de sombras largas que teñían todo de un tono melancólico. Rosa se sentó frente al pozo, con la bolsa deteriorada a sus pies, y sintió que por más que quisiera volver atrás, ya estaba demasiado involucrada para detenerse. Había hecho preguntas en un pueblo que no le gustaba recordar. Había removido objetos que no estaban destinados a ver la luz del día, y había sentido en su piel una verdad que apenas comenzaba a revelarse. Incluso sin abrir completamente la bolsa, ella intuía que lo que encontrara allí dentro podría cambiar todo lo que creía saber sobre su familia. Ese pensamiento se volvió más intenso cuando el viento sopló y levantó un poco de polvo alrededor del pozo, como si el mismo lugar respondiera a su búsqueda. No había dudas. Algo o alguien había querido que aquello permaneciera escondido por mucho tiempo, pero ahora que Rosa había tocado esos restos del pasado, el silencio ya no era suficiente para contener la historia que emergía lentamente desde la profundidad del pozo, y aunque no sabía qué encontraría al final, sentía que cada paso la acercaba más a comprender por qué todos habían elegido callar. El viaje de regreso a su hogar fue distinto a todos los anteriores. Rosa mantenía las manos sobre las rodillas, rígidas, sin poder dejar de pensar en la bolsa de tela
rasgada que había encontrado entre las piedras del pozo. Por más que intentara apartar las imágenes de su mente, volvía a ver el hilo sucio atrapado en la grieta, como si la tierra misma la llamara a descubrir una verdad que había permanecido dormida demasiado tiempo. Cuando llegó a su casa, el bullicio del barrio parecía más denso que de costumbre, pero nada lograba distraerla de la sensación de que estaba a punto de romper un pacto silencioso que nadie le había explicado. Sentía que ese silencio familiar, tan viejo y tan persistente, estaba a punto de revelar por qué había acompañado a su familia durante tantos años. Esa misma noche, sin poder esperar un día más, decidió enfrentar a su madre. Ella estaba sentada en su sillón gastado, remendando una prenda bajo la luz frágil de una lámpara, pero algo en su postura parecía anticipar la conversación. Cuando Rosa mencionó el nombre de Amalia, un temblor casi imperceptible recorrió sus manos. Era como si aquel nombre, prohibido, hubiera sido guardado en un rincón de la memoria donde nadie se atrevería a mirar. La tensión en el ambiente se volvió tan pesada que Rosa sintió que respiraba un aire distinto, más espeso, como si la casa misma reconociera un tema que nunca debía tocarse. Aunque su madre intentaba mantenerse firme, la expresión en sus ojos revelaba un miedo profundo, un miedo que no nació de la sorpresa, sino de algo que llevaba años escondido bajo la piel. Mientras observaba a su madre en silencio, Rosa recordó las historias incompletas de su infancia, los comentarios abruptamente interrumpidos y los momentos en que escuchó su nombre acompañado de susurros detrás de una puerta entreabierta. Comprendió que esa parte de su historia había sido cuidadosamente borrada, como una página arrancada de un cuaderno antes de que alguien pudiera leerla. Esa noche, ya en su cuarto, buscó respuestas entre las pocas pertenencias antiguas que conservaba desde su niñez. Revisó cajas polvorientas, álbumes casi deshechos y libros guardados sin razón aparente. Fue entonces cuando un cuaderno infantil, antiguo y con olor a papel húmedo, se abrió accidentalmente en una página donde algo había sido escondido sin mucho cuidado. Dentro del cuaderno encontró una fotografía amarillenta, una imagen que no pertenecía a ningún álbum familiar ni a ninguna historia que recordara. La foto mostraba a una mujer mayor, que debía ser Amalia, sentada en un banco de madera con un niño pequeño a su lado. El niño tenía aproximadamente 3 años, piel oscura, cabello rizado y una expresión seria, casi desconfiada, como si ya hubiera aprendido que el mundo no le permitía bajar la guardia. Aquella imagen golpeó a Rosa como una ola repentina. Nunca había escuchado hablar de un niño en la familia, mucho menos uno que pareciera haber tenido un vínculo tan íntimo con su abuela. El hecho de que esa fotografía estuviera oculta dentro de un cuaderno infantil la llenó de una mezcla de desconcierto y tristeza que no sabía cómo procesar. Cuando volvió a mirar la foto a contraluz, descubrió que, en la parte posterior, alguien había escrito a mano una fecha incompleta y una inicial apenas visible, como si quien la escribió hubiese querido dejar una marca sin delatar completamente su intención. Rosa sintió que cada detalle abría más preguntas que respuestas. ¿Quién era ese niño? ¿Qué relación tenía con Amalia? ¿Por qué su imagen estaba escondida dentro de un libro infantil y no en un álbum familiar? ¿Por qué su madre había reaccionado con tanto miedo al mencionar a su abuela? Lo inquietante no era solo la ausencia de explicaciones, sino la evidente intención de que esa parte de la historia nunca saliera a la luz. Durante horas, incluso hasta pasada la medianoche, Rosa se quedó sentada al borde de su cama, sosteniendo la fotografía con la misma delicadeza con que había sostenido el vestido azul encontrado en el pozo. Ambas piezas parecían
partes de un rompecabezas emocional destinado a permanecer incompleto. Y aún así, lo que más la perturbaba era la expresión de su madre al ver la foto. No fue sorpresa, fue miedo. Un miedo que no se construye con rumores ni con recuerdos vagos, sino con culpas antiguas que nunca fueron confesadas. Ese gesto, esa tensión en el rostro de su madre, reveló que ella sabía más de lo que jamás quiso admitir y que había cargado ese secreto con un peso insoportable. Cuando finalmente logró dormir, Rosa sintió que algo había cambiado para siempre. Ya no estaba ante un simple misterio familiar, sino frente a una verdad que había sido deliberadamente escondida para evitar que alguien sufriera o juzgara. El silencio que rodeaba el nombre de Amalia ya no parecía ser una casualidad, sino una decisión calculada, un muro construido con cuidado para impedir que el pasado regresara. Pero ahora que Rosa había encontrado la fotografía y había tocado ese silencio con sus propias manos, ya no había posibilidad de dar marcha atrás. Lo que fuera que su familia había intentado dejar en el olvido estaba llamando desde cada rincón del pozo, desde cada objeto oculto, desde cada mirada esquiva en el pueblo. Y por primera vez, Rosa entendió que la historia que estaba a punto de descubrir no solo cambiaría su forma de ver a su abuela, sino también su forma de ver a su propia madre. Había secretos que no se escondían por vergüenza, sino por miedo a lo que podían revelar, y ahora, con la fotografía entre sus dedos, la certeza era inevitable. La verdad, por más enterrada que estuviera, estaba a punto de abrirse paso. Rosa despertó antes del amanecer, con la fotografía del niño aún dando vueltas en su mente como una pieza suelta que no encontraba su lugar. La imagen parecía observarla incluso con los ojos cerrados, como si esperara que ella reconociera algo que todavía no podía comprender. Esa sensación, mezcla de desconcierto y urgencia, la impulsó a regresar a la parcela sin esperar un día más. El silencio de su casa no ofrecía respuestas, y la mirada esquiva de su madre solo confirmaba que la verdad estaba lejos de aquellas paredes. Con el corazón apretado, tomó la foto, la guardó entre sus pertenencias y emprendió el camino de regreso al terreno que había heredado sin pedirlo y que ahora se había convertido en el centro de todo. Al llegar, el lugar parecía diferente al de su primera visita, como si el viento y la tierra hubieran sido alterados por la inquietud que ella había dejado allí la vez anterior. Las sombras del amanecer se estiraban sobre el pozo, envolviéndolo en una calma inquietante que parecía querer advertirla. Rosa se acercó lentamente, sintiendo que cada paso la llevaba más cerca de una verdad que no sabía si estaba lista para escuchar. La bolsa de tela que había encontrado seguía donde la había dejado, cubierta parcialmente por polvo y hojas secas. La observó con un respeto extraño, como si aquel objeto pudiera reaccionar ante cualquier movimiento brusco. Se agachó, respiró profundamente y decidió abrirla un poco más, consciente de que lo que encontrara allí podría cambiar por completo la historia de su familia. Dentro de la bolsa, envuelto en restos de papel húmedo, encontró un cuaderno grueso, desgastado, con la cubierta dañada por el tiempo. El simple hecho de sostenerlo provocó en ella una sensación fría, como si estuviera tocando algo que había permanecido oculto por décadas. El olor a papel antiguo y moho llenó el aire, recordándole que ese cuaderno había pasado demasiado tiempo lejos de la luz. Lo abrió con cautela, temerosa de que las páginas se deshicieran entre sus dedos. Para su sorpresa, varias habían sido arrancadas, dejando bordes irregulares que revelaban la violencia con que alguien intentó borrar fragmentos del pasado. Aún así, las páginas que quedaban estaban escritas con una letra firme y elegante, la letra de Amalia. A medida que leía, Rosa sintió cómo el corazón comenzaba a latirle más rápido.
no eran notas domésticas ni reflexiones triviales. Aquellas líneas parecían la confesión silenciosa de una mujer que había cargado un sufrimiento demasiado grande para compartirlo. Había referencias constantes a el niño del río, una figura que aparecía en frases cortas pero cargadas de emoción. Las palabras repetían un sentimiento de protección desesperada, como si Amalia hubiera tomado una decisión que nadie más habría entendido. Lo más inquietante era una frase escrita varias veces, casi como un mantra que se aferraba a algo que ella temía perder. Lo encontré cerca del agua. No lo abandonaré jamás. Cada repetición parecía más desgarradora que la anterior, como si la abuela hubiese sentido que la única forma de conservar esa promesa era escribirla una y otra vez. Cuanto más avanzaba en el diario, más evidente se volvía que Amalia había vivido algo que el resto del pueblo había preferido olvidar o distorsionar. Había menciones breves a una gran inundación, a noches sin dormir y a la sensación de estar siendo observada por quienes no aprobaban sus decisiones. Rosa podía sentir el dolor detrás de cada palabra, la lucha silenciosa de una mujer que intentaba proteger aquello que amaba en un entorno que no le ofrecía refugio. Las páginas arrancadas añadían un misterio aún más profundo, pues era imposible no preguntarse quién las había quitado y con qué intención. La ausencia de información pesaba tanto como lo que aún seguía allí escrito. Rosa cerró el diario por un momento, dejando que el viento moviera los bordes desgastados. Sentía que una parte de sí misma comenzaba a conectarse con una historia que hasta entonces le había sido negada. El pozo seco, el vestido azul, la fotografía escondida y ahora aquel diario fragmentado no podían ser coincidencias aisladas. Todo parecía indicar que Amalia había querido dejar un rastro, una línea de señales que tarde o temprano alguien seguiría, y ese alguien era ella, aunque no entendiera por qué. La sensación de responsabilidad se hizo más intensa, casi dolorosa, como si la figura de su abuela, más poderosa en sus palabras que en las historias contadas, la empujara desde algún rincón de la memoria. Al volver a guardar el diario en la bolsa, Rosa sintió que ya no podía mirar el terreno con los mismos ojos. Ese lugar había dejado de ser solo una herencia inesperada. Era ahora un archivo silencioso de secretos que alguien intentó enterrar con desesperación. La sensación de estar siendo observada por personas que preferían mantener el pasado en la sombra la acompañó mientras se apartaba del pozo. Y aunque una parte de ella quería protegerse de lo que pudiera descubrir después, sabía que abandonar ese terreno sin entender lo que ocurrió sería traicionar no solo su curiosidad, sino también la verdad que Amalia había intentado preservar. Rosa se marchó al caer la tarde con el diario bien guardado, sintiendo que cada paso la alejaba físicamente del lugar, pero la acercaba emocionalmente a una historia que comenzaba a despertar desde lo más profundo del silencio familiar. Sabía que a partir de ahora nada de lo que descubriera sería sencillo y que cada pieza encontraba su lugar como si el destino se encargara de empujarla hacia una verdad inevitable. Lo que fuera que Amalia había vivido con aquel niño del río estaba a punto de salir a la luz y Rosa ya no podía escapar del camino que había comenzado a andar. El regreso de Rosa a la parcela estuvo marcado por una inquietud que no le permitía caminar con tranquilidad. Cada vez que recordaba la frase repetida en el diario, esa promesa escrita con la fuerza de alguien que lucha contra el olvido, sentía que una mano invisible la guiaba. El viento soplaba con un murmullo que parecía decir su nombre, como si la tierra reclamara que ella continuara descubriendo lo que tanto tiempo permaneció oculto.
Aunque el cansancio la perseguía desde hacía días, había algo en su interior que se negaba a descansar. El silencio de la zona, tan amplio y profundo, hacía que cada paso resonara como un eco de decisiones antiguas que ahora la alcanzaban inevitablemente. Al llegar al pequeño grupo de casas cercano, Rosa buscó nuevamente a una vecina mayor, que, según había escuchado entre susurros, había vivido allí desde antes de que el pueblo cambiara. La encontró sentada frente a su vivienda, con una manta sobre las piernas y la mirada clavada en un punto perdido en el horizonte. Cuando Rosa se acercó, la anciana la observó con una mezcla de reconocimiento y temor contenido, como si hubiese estado esperando ese encuentro sin querer admitirlo. Su respiración se volvió más lenta, como si reviviera algo que prefería mantener enterrado bajo décadas de silencio. De manera cuidadosa, ella comenzó a hablar, guiada por esa necesidad inevitable que surge cuando la memoria ya no puede sostener el peso de un secreto. Sus palabras, pausadas y llenas de un temblor que no provenía de la edad, trazaban el retrato de una época difícil, cuando una inundación había golpeado la región con una fuerza que nadie había anticipado. La anciana recordó cómo muchas familias perdieron lo poco que tenían y cómo Amalia desapareció por varios días, lo que dio lugar a rumores que se transformaron en historias incompletas. La versión que compartía no tenía la dureza del chisme, sino la tristeza de quien aún lleva en los ojos escenas que no ha logrado olvidar. Contó que, al regresar, Amalia no volvió sola. Trajo consigo a un niño pequeño, un niño de piel oscura que nadie del pueblo había visto jamás. Lo llevaba envuelto en un paño y lo protegía como si fuera una parte indispensable de su propio corazón, desafiando miradas y comentarios que la perseguían. La anciana reveló que, en aquellos días, el pueblo no estaba preparado para entender lo que significaba traer a un niño sin explicación, y menos aún a un niño que no compartía los rasgos de la mayoría. Aseguró que Amalia no dio explicaciones porque sabía que nadie aceptaría la verdad sin juzgarla. Rosa sintió un nudo en la garganta mientras escuchaba la voz temblorosa relatar cómo su abuela luchó contra la desconfianza, la crítica y la soledad, siempre aferrada a ese pequeño como si fuera una extensión de sí misma. Era evidente que ese vínculo era mucho más profundo de lo que cualquier rumor había insinuado. La anciana, con un gesto torpe de sus manos debilitadas, entregó a Rosa una carta que había guardado durante años, temerosa de hacer lo correcto o de entrometerse en un asunto que no le pertenecía. La carta era pequeña, cuidadosamente doblada y protegida dentro de un sobre que no había sido abierto. El papel, aunque amarillento, conservaba una escritura clara y precisa. Rosa sintió un estremecimiento apenas lo tomó entre sus dedos, como si ese simple objeto estuviera cargado de emociones que aún no comprendía. Al leerla, descubrió que Amalia la había escrito para su nieta, sin saber si algún día la encontraría. No era una despedida, sino una confesión contenida, una mezcla de amor y resignación escrita con la calma de quien acepta su destino. La frase que más resonó en su interior decía: «Si algún día mi nieta viene, dile que la sangre siempre encuentra su camino». Cada palabra parecía vibrar entre sus manos, como si ese mensaje hubiese estado esperando solo por ella durante décadas. Rosa sintió un dolor profundo al imaginar a su abuela escribiendo aquella carta con la esperanza de que su nieta llegara algún día a la verdad. El peso del silencio familiar se volvió más denso, más evidente, como si cada secreto ahora revelado hubiera sido cuidadosamente tejido para impedir que ella conociera esa parte esencial de su historia. El aire alrededor de Rosa se volvió más tenso, más denso, como si el
terreno mismo reaccionara a la revelación. Comprendió que su abuela no había sido la figura oscura que su familia insinuaba, sino una mujer que luchó por proteger a alguien en contra de la opinión de todos. Y más aún, entendió que alguien de su propia sangre había trabajado para borrar esa historia, temiendo que la verdad provocara señalamientos o vergüenzas que preferían evitar. Mientras guardaba la carta con delicadeza, Rosa sintió cómo su corazón se quebraba en lugares que nunca había explorado. Aquella revelación no solo transformaba la imagen que tenía de su abuela, sino también la que tenía de su propia familia. Todo indicaba que la historia había sido manipulada para ocultar un acto de amor puro que nadie quiso reconocer. El sol comenzaba a caer cuando Rosa regresó a la parcela, llevando con ella la carta como un tesoro frágil que debía proteger. El viento soplaba suave, pero con una intención clara, como si quisiera empujarla hacia el siguiente paso. Sabía que lo que había descubierto era apenas una parte de un rompecabezas mucho más profundo y complejo. La verdad, ahora evidente en la carta, la empujaba a avanzar con más fuerza hacia la historia que Amalia había intentado preservar, aunque para eso tuviera que enfrentar lo que el resto de su familia había tratado de enterrar. La mañana siguiente amaneció con un aire extraño, como si el viento arrastrara murmullos antiguos que no pertenecían del todo al presente. Rosa caminó nuevamente por los senderos de tierra que rodeaban la parcela, sintiendo que cada paso la llevaba más profundamente hacia una historia que nadie había querido contarle. Llevaba en el bolso la carta que la vecina le había entregado, así como el diario de Amalia, cuyos fragmentos parecían resonar en cada rincón del terreno. El peso emocional de lo descubierto hasta entonces la acompañaba como una sombra, pero también la impulsaba a avanzar. Sabía que, para entender plenamente lo que había sucedido, necesitaba encontrar a alguien que hubiese vivido los días de la inundación, alguien que hubiera observado más de lo que otros estaban dispuestos a admitir. En la zona se hablaba con respeto de un hombre mayor llamado Mateo, alguien que, según varios rumores, conocía mejor que nadie la historia del lugar. Decían que había nacido allí, que había visto crecer y desaparecer a generaciones enteras y que conservaba una memoria casi dolorosa de los acontecimientos que marcaron al pueblo. Rosa lo encontró en un pequeño banco de madera junto a un árbol retorcido, mirando al horizonte como si buscara respuestas en la línea que separaba el cielo de la tierra. Su presencia emanaba una mezcla de serenidad y melancolía, como si su vida hubiera sido una sucesión de recuerdos que por alguna razón no pudo abandonar. Al acercarse, Rosa sintió una tensión en el pecho. Sabía que aquel hombre guardaba fragmentos de una verdad que nadie más estaba dispuesto a revelar. Mateo la observó con una atención suave, como si entendiera de inmediato por qué ella había llegado hasta él. Sin necesidad de preguntas directas, comenzó a hablar con lentitud, como quien abre una puerta que ha permanecido cerrada por temor a lo que pueda escapar. Su voz tenía un tono áspero por los años, pero sus palabras parecían cuidadosamente seleccionadas, como si buscara proteger algo incluso mientras lo compartía. Mateo recordó la inundación como uno de los momentos más duros que la zona había vivido. Contó que el río había crecido con una fuerza impredecible, destruyendo casas y arrastrando pertenencias sin dar tiempo a reaccionar. Recordó haber visto a Amalia caminar entre el lodo y los restos, con los ojos llenos de una determinación que no era común en ella. Después de varios días desaparecida, regresó con un niño pequeño, un niño que llevaba en brazos como si fuera un hijo salvado de las aguas. El hombre describió la escena con tal detalle emocional que a Rosa se le erizó la piel.
Hablaba de la forma en que Amalia lo limpiaba, con una ternura que casi nadie había visto antes en ella, de cómo lo protegía incluso de las miradas curiosas, como si temiera que algo o alguien le arrebatara aquello que la inundación le había entregado. Las palabras de Mateo no solo completaban la imagen de Amalia, sino que también dejaban claro que la mujer había enfrentado una presión social severa por su decisión. Contó cómo algunos habitantes del lugar murmuraban a sus espaldas, señalándola como excéntrica, confundida o caprichosa. La presencia del niño, cuya procedencia nadie conocía, despertó todo tipo de sospechas y prejuicios. Rosa escuchaba con el corazón encogido, imaginando la soledad que su abuela debió soportar mientras intentaba cuidar al pequeño en medio de un ambiente que no le ofrecía más que desconfianza. Mateo añadió que Amalia lo llevaba a todas partes, incluso cuando iba por provisiones, pero siempre lo mantenía cerca, protegiéndolo del juicio ajeno. Sin embargo, hubo un instante en la conversación en el que Mateo se detuvo. Miró el pozo seco que se encontraba a pocos metros de donde conversaban, como si ese hueco en la tierra le recordara algo que todavía no podía poner en palabras. Tras un largo silencio, pronunció una frase que quedó suspendida en el aire, pesada como una verdad que él no podía sostener por sí solo. El pozo guarda todo lo que ella quiso proteger. Aunque no dijo más en ese momento, la frase quedó resonando en la mente de Rosa con una intensidad que la dejó sin aliento. Era evidente que ese pozo no había sido simplemente un lugar deteriorado por el tiempo, sino un contenedor de secretos que Amalia había decidido custodiar con un propósito que aún no se revelaba por completo. La mirada de Mateo se volvió distante, como si temiera que revelar demasiado pudiera despertar algo que él había aprendido a callar por sobrevivencia emocional. Sin embargo, antes de despedirse, dejó claro que Amalia no había actuado por impulso ni por locura, como muchos quisieron creer. Había actuado por amor, por una necesidad profunda de salvar al niño de un destino incierto. Esa afirmación añadió un matiz aún más complejo a la historia, pues ahora Rosa comprendía que la figura de su abuela había sido distorsionada por personas incapaces de entender su sacrificio. Con cada palabra del anciano se derrumbaban los cimientos de 1900 en los silencios familiares y se abría paso una verdad que, aunque dura, era necesaria. Al regresar al pozo, Rosa sintió que la frase de Mateo se encendía dentro de su pecho. Había encontrado el diario, había hallado el vestido azul y ahora sabía que el pozo no era únicamente un símbolo de olvido, sino un guardián silencioso de la verdad. Movida por una intuición irresistible, se acercó al borde del pozo y miró hacia su interior. Algo en el fondo, apenas visible entre las piedras, reflejó un destello metálico que ella no había visto antes. A pesar del temor, su corazón latió con una mezcla de angustia y esperanza. Sabía que no podía ignorarlo. Sabía que ese brillo era el siguiente paso en el camino que Amalia había dejado trazado para ella. Rosa permaneció largos minutos observando el fondo del pozo, sintiendo que la vida entera se estrechaba en ese pequeño destello metálico atrapado entre las piedras húmedas. El aire alrededor parecía haberse detenido, como si el tiempo reconociera la importancia de lo que estaba a punto de suceder. Finalmente, respiró hondo y comenzó a retirar una a una las rocas más accesibles, dejando que el polvo antiguo se adhiriera a sus manos. Cada piedra levantada era un triunfo silencioso contra décadas de ocultamiento. Cuando finalmente logró liberar el objeto, descubrió una caja rectangular de metal, oxidada en las esquinas pero resistente, como si hubiera esperado pacientemente su regreso. Al sostenerla, sintió un estremecimiento que parecía venir no del metal,
sino del peso emocional guardado en su interior. Se alejó del pozo y se sentó sobre un tronco seco, intentando calmar la ansiedad que le apretaba el pecho. Abrió la caja con una mezcla de miedo y determinación. Dentro encontró documentos cuidadosamente envueltos en tela vieja, protegidos del paso de los años, con una dedicación que contrastaba con el abandono del lugar. El primer papel que desplegó era una copia de un formulario antiguo, casi ilegible por el desgaste, donde aparecía el nombre de Amalia acompañado por términos que buscaban formalizar la adopción de un niño. Había fechas, firmas incompletas, espacios en blanco que parecían haber quedado suspendidos en el tiempo, como si alguien hubiera intentado seguir un proceso que finalmente no pudo concluir. Rosa sintió que el corazón se le desmoronaba al imaginar a su abuela enfrentando esos trámites sin ayuda de nadie, rodeada por miradas de desconfianza y prejuicio. Entre los papeles también había recibos, pequeñas notas y cartas que revelaban un patrón claro. Amalia había asistido repetidamente a oficinas, había entregado documentos y había insistido en formalizar una tutela que nunca logró concretar. Las palabras frías de los formularios no ocultaban el trasfondo emocional. Cada sello, cada firma rechazada, cada ausencia de respuesta representaba una puerta cerrada que su abuela había tenido que enfrentar con valentía. La última hoja mostraba un sello incompleto, interrumpido por un trazo irregular, como si alguien hubiera arrancado la página antes de permitir que se completara la legalización. Esa interrupción abrupta parecía cuidadosamente ejecutada, como un intento deliberado de impedir que esa historia siguiera su curso natural. Debajo de los papeles, Rosa encontró otra carta, escrita con una caligrafía firme pero emocionalmente cargada. El contenido era breve, pero cada frase pesaba como un ladrillo sobre su corazón. En ella, Amalia explicaba que había intentado proteger al niño de un entorno que no estaba listo para aceptarlo, y que había luchado contra la indiferencia de quienes no entendían su decisión. Rosa sintió que sus manos temblaban mientras absorbía cada palabra. La carta no mencionaba nombres ni detalles que pudieran identificar al niño, pero sí dejaba claro que alguien muy cercano a ella había interrumpido el proceso. No lo decía abiertamente, pero la insinuación era evidente y dolorosa. La propia familia había interferido, motivada por el temor al juicio social y al rechazo del entorno. Rosa cerró los ojos, intentando ordenar el torbellino de emociones que la sacudía. No podía evitar recordar la reacción de su madre cuando mencionó a Amalia por primera vez. Ese temor no provenía del desconocimiento, sino de la culpa. Comprendió que el silencio que había acompañado el nombre de su abuela no era un simple olvido, sino un acto consciente de borrar una parte de la historia familiar que no encajaba con lo que la sociedad esperaba. La verdad comenzaba a tomar forma como un espejo que mostraba más de lo que ella estaba preparada para ver. El dolor que sentía no era solo por la historia perdida, sino por la injusticia que Amalia había enfrentado sin apoyo, por el amor que había tratado de proteger y que fue arrancado de su vida por manos que deberían haberla acompañado. Al mirar nuevamente los documentos, Rosa sintió un profundo remordimiento por no haber cuestionado antes el silencio de su familia. Era como si hubiese aceptado una versión de los hechos construida con mentiras y omisiones, sin permitir que su propia intuición buscara la verdad. Pero ahora, con la caja metálica abierta ante ella y los restos de la lucha de su abuela expuestos a la luz, comprendía que su papel no era solo descubrir, sino reparar. Aunque aún faltaban piezas importantes del rompecabezas, la dirección era clara. Ese niño había
existido, había sido amado y había sido arrebatado por prejuicios más fuertes que la voluntad de una mujer que lo había salvado de las aguas. El sol comenzaba a descender cuando guardó nuevamente los documentos, sintiendo que la caja pesaba más que antes, no por su contenido, sino por lo que representaba. Mientras observaba el pozo, la frase de Mateo resonó con más fuerza que nunca. El pozo guardaba todo lo que Amalia había querido proteger. Ahora, con estos nuevos fragmentos, Rosa estaba más cerca que nunca de entender por qué. Sabía que todavía faltaba una pieza esencial, un testimonio vivo que pudiera completar la historia que tanto la había marcado. Y mientras el viento soplaba suave en torno a ella, sintió que la verdad se aproximaba con una fuerza imposible de detener. El día siguiente amaneció con un cielo gris que parecía presagiar que algo profundo estaba a punto de revelarse. Rosa, aún con la caja metálica entre sus pertenencias, sintió que su respiración tenía un peso distinto, como si cada inhalación la acercara más al desenlace de una historia que llevaba décadas esperando ser contada. El silencio del entorno ya no le parecía un enemigo, sino un testigo expectante de los pasos que ella estaba a punto de dar. Sabía que faltaba una última pieza, la más viva de todas, el niño que su abuela había protegido. Y aunque no conocía su paradero exacto, intuía que solo una persona podía brindarle la respuesta que necesitaba. Mateo. Encontró al anciano sentado en el mismo banco, con su mirada fija en la línea del horizonte, como si hubiese estado reflexionando toda la noche sobre algo demasiado íntimo para compartir sin motivo. Al aproximarse, sintió que su presencia lo inquietaba, aunque no de manera negativa. Era como si él reconociera que ya no podía retener lo que sabía. El viento movía las hojas secas a su alrededor y por un momento la escena parecía suspendida en un limbo entre pasado y presente. Rosa se sentó cerca sin decir palabra, permitiendo que el silencio marcara el ritmo de lo que venía. Mateo respiró profundamente y bajó la mirada hacia sus manos envejecidas, como si buscara valor entre las arrugas de su piel. Comenzó a hablar con voz baja, pero cada palabra cargaba un peso emocional que hacía vibrar el aire. Relató que, después de la inundación, Amalia había encontrado al niño llorando entre escombros, apenas envuelto en un trapo húmedo. Lo llevó consigo sin dudar, guiada por un instinto que iba más allá de la lógica o del miedo al qué dirán. Contó que la mujer, pese al rechazo del pueblo, se aferró a esa criatura como si hubiese nacido de su propio corazón. Nadie entendía por qué lo protegía tanto, pero él, Mateo, había visto en sus ojos un brillo diferente, un brillo de amor incondicional. Mientras hablaba, sus palabras tomaban un tono más sombrío. Explicó que hubo discusiones en el pueblo, reuniones que tenían como objetivo obligar a Amalia a entregar al niño a las autoridades bajo el pretexto de que no podía criarlo sola. Sin embargo, lo que no se decía abiertamente era que el color de la piel del niño despertaba prejuicios que nadie quería admitir. En medio de esa presión creciente, Amalia decidió ocultarlo cada vez más, llevándolo solo a lugares donde no pudiera ser visto. Y fue entonces cuando Mateo vio por primera vez que la mujer, temiendo lo peor, comenzó a guardar objetos importantes en el pozo, bajo capas de piedra, creyendo que ese era el único lugar donde nada ni nadie podría arrebatárselos. Rosa escuchaba con el corazón en la garganta. La imagen de su abuela, luchando en silencio contra un entorno hostil, la atravesaba con una mezcla de orgullo y dolor. Lo que más la estremeció fue cuando Mateo, con un hilo de voz, confesó que el niño nunca desapareció como algunos querían creer. La verdad era otra. Un día, cuando la presión del pueblo alcanzó su punto máximo,
Alguien muy cercano a Amalia intervino para separarlos. No fue un acto violento, sino una decisión disfrazada de preocupación familiar que terminó por romper el vínculo más puro que Amalia había conocido. Esa traición silenciosa fue lo que la llevó a retirar las páginas del diario y a guardar la última evidencia en el pozo, como si de esa manera pudiera proteger al niño incluso cuando ya no estuviera a su lado. El anciano hizo una pausa larga, respirando como si sus recuerdos lo asfixiaran. Luego, con un temblor en la voz que revelaba que estaba rompiendo una promesa hecha décadas atrás, admitió que el niño no solo había sobrevivido, sino que había crecido en un pueblo cercano. Lo describió como un hombre trabajador, alguien que había reconstruido su vida sin conocer completamente la verdad de su origen. Lo más impactante para Rosa fue descubrir que ese hombre no era un desconocido. Ella lo había visto varias veces ayudando a cargar sacos, reparando cercas y ofreciendo su trabajo a quienes lo necesitaran. Era alguien que siempre saludaba con gentileza, sin saber que llevaba dentro de sí la historia que su abuela había tratado de resguardar con tanto esfuerzo. Esa revelación golpeó a Rosa con una fuerza emocional indescriptible. Sentía como si todos los fragmentos dispersos comenzaran a alinearse dentro de ella, como si el peso del pasado finalmente se volviera tangible. Ahora entendía por qué había sentido esa extraña familiaridad cada vez que cruzaba con ese hombre. Era como si la sangre reconociera sin necesidad de explicaciones. Mateo, al ver la expresión de Rosa, agregó que el hombre había crecido creyendo que había sido encontrado por casualidad, sin imaginar que su vida había sido moldeada por decisiones que nunca llegaron a contársele. El sol comenzaba a bajar, tiñendo el cielo con tonos anaranjados que parecían reflejar la intensidad del descubrimiento. Rosa se levantó lentamente, con la respiración entrecortada y el corazón golpeando contra su pecho. Sabía que no podía continuar cargando esa verdad sin actuar. Tenía que encontrarlo, tenía que mirarlo a los ojos y comprender qué había sido de él realmente. No sabía cómo reaccionaría, ni si estaría listo para escuchar lo que ella también acababa de descubrir. Pero comprendía que su papel en esa historia no era solo conocer, sino sanar. Y mientras el viento soplaba suavemente a su alrededor, supo que el siguiente paso la llevaría directamente al centro emocional de la verdad que tanto había buscado. El camino hacia el poblado vecino parecía más largo que de costumbre, como si el paisaje entero quisiera obligar a Rosa a reflexionar antes de enfrentar la verdad final. Cada paso removía dentro de ella emociones que no sabía cómo ordenar. La ternura imaginada entre Amalia y el niño rescatado, la injusticia de la separación, la culpa silenciosa que parecía envolver a su familia y, sobre todo, la certeza de que ya no podía huir del peso de esa historia. Llevaba consigo la carta, el diario y la caja metálica, como si fueran testigos silenciosos que debían presenciar lo que estaba por ocurrir. Mientras avanzaba, el viento soplaba con suavidad, levantando polvo que se adhería a su ropa, y el cielo claro comenzaba a llenarse de tonos cálidos que anunciaban el final del día. Cuando llegó al lugar, sus ojos buscaron instintivamente la figura del hombre cuya vida estaba entrelazada con la suya de formas que ninguno de los dos imaginó. Lo encontró trabajando, acomodando herramientas, moviéndose con una calma que contrastaba con el torbellino emocional que ella llevaba dentro. La respiración de Rosa se volvió pesada y un temblor suave recorrió su cuerpo. Se acercó con pasos lentos, sintiendo que cada uno marcaba un punto de no retorno. A medida que se aproximaba, una sensación profunda de destino inevitable la envolvió, como si todos los caminos que había recorrido desde la infancia la hubieran llevado, sin saberlo, hacia ese instante preciso.
Cuando él se volvió y sus miradas se cruzaron, algo en el ambiente pareció quebrarse. Era como si ambos reconocieran, sin haberlo sabido antes, una conexión antigua, guardada en la memoria más profunda de la sangre. No hizo falta que Rosa dijera nada. La intensidad de lo que llevaba guardado hablaba a través de sus ojos. El hombre sostuvo su mirada con una mezcla de curiosidad y una extraña sensación de familiaridad, como si aquel encuentro cargara un significado que iba más allá de cualquier explicación lógica. Rosa sintió que sus emociones amenazaban con desbordarse, pero se obligó a mantener la serenidad necesaria para transmitir lo que había descubierto. Mientras lo observaba, comprendió que él también había vivido cargando silencios y preguntas sin respuesta. No sabía nada de su origen real, salvo fragmentos vagos que nunca habían logrado encajar por completo. Rosa sintió que la historia de Amalia, tan profundamente marcada por sacrificio y amor, encontraba su punto culminante en ese encuentro. Era imposible no imaginar a la mujer cuidando a ese niño con devoción, protegiéndolo de un mundo dispuesto a juzgarlo solo por su origen, y luchando contra prejuicios que ella no había creado. Y ahora, frente a ese hombre ya adulto, Rosa podía ver los rastros de aquel niño del río, los ecos de una inocencia perdida demasiado pronto. Con una calma casi dolorosa, abrió la caja metálica y extendió hacia él los documentos que había encontrado. Cada papel era una huella del amor de Amalia, un registro de una batalla que libró sola para darle un hogar a ese niño. A medida que él observaba los papeles, su expresión cambió lentamente. Primero confusión, luego incredulidad y finalmente una conmoción tan profunda que parecía paralizarlo. No eran palabras lo que lo conmovían, sino la realización de que alguien había luchado por él, alguien que lo había protegido como si fuera su propia sangre. Rosa sintió que su corazón se apretaba con fuerza al verlo enfrentarse a esa revelación, como si estuviera presenciando el despertar de una parte dormida de su identidad. El hombre, al absorber cada fragmento de información, sintió que su pasado adoptaba una forma completamente nueva. Durante toda su vida había buscado respuestas dispersas, sin encontrar jamás una línea clara que explicara su origen. Ahora, aquellas páginas reconstruían una historia rota que empezaba a sanar. Rosa, al observarlo, comprendió que ambos habían sido víctimas del mismo silencio familiar, un silencio impuesto por miedo y prejuicio, pero también por decisiones que, aunque dolorosas, habían nacido de un deseo de protección mal interpretado. Era evidente que la verdad, por dura que fuera, tenía una fuerza liberadora que les permitía mirar hacia adelante sin el peso de lo desconocido. La tarde comenzó a caer cuando ambos guardaron los documentos. El sol iluminaba el horizonte con un resplandor dorado que parecía abrazar la historia recién descubierta. Rosa sintió una mezcla de alivio y nostalgia, como si una parte de ella hubiera encontrado finalmente su lugar en el mundo. No sabía qué rumbo tomaría la relación entre ellos, ni cómo seguiría el camino que acababan de abrir. Pero entendía que lo más importante ya había sucedido. La verdad había salido a la luz, y con ella el amor silencioso de Amalia había dejado de ser un secreto enterrado. En los días siguientes, Rosa tomó una decisión que le nació del corazón: convertir la parcela en un espacio comunitario dedicado a la memoria de su abuela. No sería un monumento, sino un lugar de encuentro, de aprendizaje y de reconstrucción, donde las historias silenciadas encontraran un hogar. El pozo, que durante años guardó secretos, se transformaría en un símbolo de verdad y protección.
Con la ayuda del hombre que ahora conocía su verdadera historia, Rosa comenzó a limpiar el terreno, permitiendo que la memoria de Amalia respirara nuevamente. En el epílogo de su propia vida, Rosa abrió por última vez el diario de Amalia. En la última página, escrita con una letra temblorosa, encontró una frase que resumía la esencia de todo lo vivido. El amor que damos nunca muere, aunque el mundo lo esconda. Al leerla, sintió que las lágrimas que había evitado durante tanto tiempo finalmente encontraban su curso. No eran lágrimas de tristeza, sino de una profunda gratitud por la mujer que, incluso en silencio, había construido la base emocional de esa nueva verdad. Y mientras el viento acariciaba las hojas del terreno, Rosa comprendió que la historia que había desenterrado ya no le pertenecía solo a ella, sino a todos los que alguna vez buscaron un lugar donde la verdad pudiera respirar.